Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1:8. La paz de Dios, amados hermanos, bendecimos sus vidas a donde quiera que estén escuchando este podcast, que en esta semana tengamos la oportunidad de parte de Dios que su gracia sea sobre cada uno de nosotros y en nosotros para poder vencer el pecado. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este podcast, meditar, que pueda ser de bendición para ustedes. Y comenzamos. El día de ayer tuvimos la oportunidad nuevamente, aunque para muchas personas parece un fanatismo el ir al templo a congregarnos como iglesia, es una oportunidad y una bendición. La realidad es que perdemos más no yendo. Y no es una opinión mía, sino que está escrito en la palabra de Dios cuando dice que somos edificados. Y yo me lo imagino de esta manera cuando alguien está haciendo su vivienda, su casa, y si dejan de ir las personas que construyen, no hay avance. ¿Por qué no hay avance? No porque yo no quiera que haya avance, sino que alguien no está trabajando en ello. Y se puede tardar meses o años en esa construcción. Lo mismo sucede con cada uno de aquella persona que después del bautismo en agua se constituye discípulo de Cristo. Ese discípulo de Cristo, si no participa de la comunión es tener las cosas en común, donde nos reunimos para poder recibir bendiciones de Dios, pero también bendecir a los demás. Porque la Biblia dice que si alguno de los miembros del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Entonces hay compartimiento, hay cosas en común, y que cuando alguien no va al templo, definitivamente eso mueve la iglesia local. No de manera escandalosa, pero sí de una manera en la cual, pues, el cuerpo se duele. Y esa persona que no fue a la iglesia, que no fue al templo, pues realmente pierde muchas cosas. Yo no lo estoy haciendo con el fin de molestar a alguien o de reprender a alguien, de ninguna forma. Estoy sentando las bases porque el Evangelio de nuestro Señor Jesús es tan amplio, es tan glorioso, es tan majestuoso, que nosotros con nuestra mente humana no podemos entender completamente los propósitos de Dios. Hay un versículo que desde que yo supe de él me impresionó tanto, que dice que gloria de Dios es esconder los misterios, de tal forma que Dios esconde cosas. ¿Dónde las esconde? En su palabra. Ha escondido cosas por los siglos de los siglos, con la finalidad de que aquellas personas que están dispuestas a despojarse de su tiempo para invertirlo en el aprendizaje del Señor tengan bendición sobreabundante. Y en este caso, cuando traigo todo esto a cotación, porque en este caso hemos tenido la bendición de poder ir al templo, que he explicado que es una bendición extraordinaria, que realmente el Señor se ocupó de nosotros como Iglesia de Cristo, Nación Santa, Ministerio Ebenezer, en que hubiese un lugar que nos pudiésemos reunir y que el Señor hable a nuestro corazón, porque creo que muchas veces se confunde la situación de que Dios no me habla, todo va bien, y realmente cuando Dios ya no habla es que todo está mal.
todo está mal. La Biblia dice que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, les habló a nuestros padres, refiriéndose a los antepasados de Israel. Y les hablaba para reprenderlos, para corregirlos, porque estaban haciendo las cosas mal. Pero tenemos que entender que en la Biblia, justamente antes de que viniera el nacimiento de nuestro Señor Jesús, hubo 400 años aproximadamente de silencio. Es decir, que por 400 años el Señor les dejó de hablar. 400 años es mucho. Parece una frase, pero nosotros como país, en 1810 se celebró la independencia. Es decir, que llevamos 200 años. Pero imaginemos el doble. Es decir, nosotros ni supiéramos, ¿verdad?, desde cuándo Dios no habla. Pero hablar de 400 años realmente es una situación muy lamentable. Y si nosotros no vamos al templo, si nosotros no tenemos comunión con Dios, si nosotros no nos acercamos a las Escrituras, entonces Dios no nos habla. Y eso realmente es una situación bien terrible. Pero todo esto porque el tema de este domingo realmente fue un tema pues fuerte, un tema que se cumple lo que está escrito, que la espada, la palabra de Dios, es como espada de doble filo que penetra hasta huesos y tuétanos, que llega hasta el límite entre el alma y el espíritu. Y la palabra de Dios es capaz de discernir nuestros pensamientos. Es decir, que conforme la espada de Dios, que es su palabra, va entrando en nosotros, muchas veces nos anteponemos. No, eso no es para mí. Pero sigue entrando la palabra porque discierne nuestros pensamientos. Sigue adelante la espada y empieza a ir más adentro, más adentro, más adentro, con la finalidad de realmente matar todo eso que a Dios no le agrada. No matarnos a nosotros de ninguna manera, sino matar eso que a Dios no le agrada. Y fue un tema realmente fuerte, un tema difícil. Realmente, hermano amado, yo en lo personal, cuando son temas de esta índole, temas fuertes, temas, realmente me da temor y temblor predicarlo, porque la Biblia dice que para que haya un efecto yo tengo que vivirlo. Y yo como persona común y corriente hago pecado, sigo aprendiendo de la palabra, no soy un hombre perfecto. Y el exponer algo como esto, realmente la palabra de Dios viene a mí primero. Y entender que lo que hizo Jesús en, en el madero va más allá de lo que nosotros como seres humanos podamos imaginar. Creo que hay muchos misterios, muchos misterios. Mire, este versículo se leyó el domingo y dice, primer libro de Corintios 2:2. Si usted quiere ir a ver la prédica, está en nuestras redes sociales. Y dice, primer libro de Corintios 2:2, porque me había propuesto hablar solo de Jesús y de su muerte en el madero. ¿Qué misterio, qué tan importante es ese acto en sí mismo de que Jesús tenía que cumplir el dar su vida? Porque recordemos que dice la Biblia que no murió, sino que él mismo dio su vida para rescate de muchos. El enemigo Satanás no lo mató, sino que Jesús entregó su vida. Perdón, no, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que por más que le hicieran a nuestro Salvador el castigo peor, que fue en ese momento uno de los peores castigos, era un castigo para las personas más criminales posible, y que por más que le siguieran haciendo, él no iba a morir porque él no tenía pecado, él no tiene pecado. Y entonces, ¿cómo iba a llegar la muerte si la paga del pecado es muerte? Entonces, él mismo entrega su vida con la finalidad de rescatar a toda la humanidad. Y la Biblia dice que aún los espíritus encarcelados del pasado,
Es decir, que por eso dice que bajó a las partes más profundas de la tierra a predicarles a los espíritus encarcelados, diciendo que Él era el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el ungido de Dios. Pero todo eso surgió en ese momento, como que hay un antes y un después de ese sacrificio. Hay un antes y un después de ese acto tan terrible que padeció nuestro Salvador. Porque realmente fue un acto aberrante, fue un acto, eh, eh, no hay palabras para describir lo que nuestro Salvador padeció. Porque cuando se le daba la crucifixión a alguien, y eso tenemos que hacerlo entender, que no se trata de hablar de la cruz. ¿Por qué digo no se trata de hablar de la cruz? Porque ciertamente a Jesús lo crucificaron. Pero ¿por qué lo crucificaron? Entendiendo el tiempo. Porque antes de que los romanos hicieran la cruz, tenemos que entender que a todo el criminal lo empalaban, lo sujetaban, lo sujetaban a un madero, haciéndole castigo. Entonces llegan los romanos y ellos lo que hacen es cruzar un madero extra, y de ahí viene la palabra cruz. Pero que la realidad es que todo eso conlleva un fin espiritual, porque los romanos, entendiendo su historia, ellos no tenían historia. La historia del pueblo romano es que eran pueblos bárbaros del norte. Cuando ellos conquistaron mucho territorio, pero como pueblos bárbaros, pueblos brutales, que iban conquistando simplemente con la idea de matar gente y tomar sus pertenencias. Cuando ellos llegan a Grecia, ellos toman y adquieren mucha de su cultura. Mucha cultura, que por eso es de que nosotros vemos un paralelismo entre el panteón griego, que son todos los dioses del Olimpo, y el panteón romano, que lo único que ellos hacen es cambiarles el nombre. Y todo esto lo estoy diciendo porque la cruz viene desde antecedentes como Egipto. Egipto sí tiene una cruz. Otros pueblos tienen también cruz, pero Roma no tenía una cruz, sino que ellos lo toman y lo adoptan para ahí crucificar a los peores criminales. Pero entonces nosotros miramos que no es darle gloria a un instrumento, en este caso la cruz. Lo que sí tenemos que saber es que estaba profetizado desde la ley de Moisés, que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición para que tú y yo no tuviésemos maldición. Jesús sufrió el castigo como un criminal, tomando nuestro lugar. Y entonces se trata de poder recibir revelación de parte de Dios, de nosotros poder decir, es que hay un antes y un después. Dice la Biblia que Jesús hizo bien a los hombres, sanó, limpió, bendijo, muchos milagros. Pero nada comparado con el antes y el después de que Él estuviera en el madero. Mire, le voy a mostrar una cita que por cuestión de tiempo no vimos nosotros el día domingo. Pero se la quiero trasladar para que usted la tenga presente, y si usted tiene tiempo de estudiarla, vaya y estúdiela en diferentes versiones, porque esto realmente es una cosa hermosa de parte de nuestro Dios. Dice, Colosenses 2:14, borrando la sentencia de muerte por decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la estaca de ejecución. Bendito es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque había un acta. Esa acta nos acusaba de ser dignos de muerte.
esa acta nos acusaba de que se hiciera con nosotros lo que fuese, porque hay un antes y un después del madero. Antes dice la Biblia que el enemigo tenía las llaves de la muerte y el Hades, pero Jesús, haciendo ese sacrificio, le arrebata las llaves de la muerte y el Hades a Satanás. Entonces, antes de la cruz, el enemigo podía hacer lo que quisiera con mucha gente. ¿Por qué? Porque tenía un acta. Un acta es un papel que da fe, legalidad, certeza jurídica para poder hacer algo contra una persona. Ese documento es, hay pecado, hay muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Jesús no la destruyó, no la quitó sanando enfermos, que bendecimos eso, porque eso ahora Jesús nos los trasladó y dice, ustedes que a los que creen ir y predicar el evangelio, y a los que creen estas señales les seguirán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosa mortífera, no les hará daño, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es decir, que lo que hizo Jesús nos enseñó cómo debíamos hacer para hacer misericordia a todo el mundo, para bendecir a los demás. Realmente eso es lo que tiene como delegación la iglesia. La iglesia es todo aquel que ha creído en Cristo. No es solamente del predicador, de los predicadores, de los ministros, de los diáconos, de los ancianos, de los obispos. No, es de toda la iglesia. Entonces, ese es el trabajo que Jesús nos dejó. Pero Jesús hizo algo que nosotros no podemos hacer. Que no podemos hacer, ¿por qué? Porque dice aquí que Él clavó, dice, quitando esa acta, la puso en medio y la clavó en el madero, en la estaca de ejecución. De tal forma que si Jesús no se hubiera entregado al madero, el enemigo ya hubiera hecho lo que quisiera contra nosotros, amado hermano. Es realmente un misterio lo que sucedió ahí en la cruz. Le quitó las llaves al enemigo, nos dio derecho de participar de su sangre para limpiarnos y expiarnos, nos trajo paz para con Dios, porque antes nosotros estábamos lejanos de los pactos de Dios, de tal forma que Jesús hizo todo eso ahí en el madero. Pero ahora, ¿qué nos toca hacer como cristianos? Porque miramos que Jesús ya lo hizo, ya clavó esa sentencia de muerte, la invalidó, que era contra nosotros, la invalidó, la hizo a un lado, la anuló, depende de la versión que usted vea. Pero ahora, tenemos que ser prácticos, tenemos que ser claros en las cosas. Si yo como cristiano acepto eso, la bendición es para mí. Pero ¿cuándo es que la voy a ver? Hemos explicado muchas veces acerca de cuando alguien recibe una herencia. Le dan una herencia y tiene papel, pero tiene que ir a hacer el trámite para que reciba esa herencia. Ahora, si nosotros queremos toda esta bendición que sucedió ahí en el madero, en la estaca de ejecución, porque el tema se llamó el misterio de la estaca, porque realmente en el Antiguo Testamento se habla de una estaca y que había cosas que hacer con la estaca, haciendo referencia a la estaca de ejecución de Cristo, que Él sufrió y padeció muchas cosas que no tuvo por qué haber padecido, pero las hizo por obediencia al Padre. Entonces ahí viene la parte que nos corresponde a nosotros. Dice la Biblia que Jesús aprendió obediencia y aprendió obediencia por medio de una muerte en la estaca. Y si nosotros queremos llegar a esa estatura de hijos, tenemos que obedecer al Padre. No se trata de decir soy cristiano, gloria a Dios, aleluya, y pongo a todo volumen mis alabanzas y mi adoración y que el mundo sepa que soy cristiano. No. Si usted lo hace, lo bendecimos y no tiene nada de malo y es bueno alabar a Dios en todo momento. Pero lo que el Padre nos dice es, obedéceme. Mi hijo me obedeció. El Hijo de Dios obedeció al Padre. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ir a la estaca de ejecución. Y dice la Biblia, crucificado, estacado juntamente con Cristo.
Y entonces ahí viene lo que nos toca a nosotros. Cada día morir a nosotros mismos. Cada día morir a esas pasiones. Cada día morir al pecado. Cada día morir a eso que no es correcto según los ojos de Dios, no nuestros ojos. Si la Biblia dice, ten misericordia, hay que tener misericordia. Si la Biblia dice, deja de mentir, hay que dejar de mentir. Si la Biblia dice, tienes que ordenar tu vida, tengo que ordenar la vida. Eso es estar juntamente crucificados con Cristo. Eso nos va a traer debilidad definitivamente, porque no vamos a hacer lo que a nosotros nos agrada. Va a ser algo que nos va a menguar en nuestra vida como persona, como individuo. Pero dice la Biblia, cuando soy débil, soy fuerte. Porque lo débil del mundo no se puede comparar con lo débil de Dios. Lo fuerte del mundo no se puede comparar con lo débil de Dios. Es decir, que aun aunque nosotros nos sintamos débiles y sintamos que estamos perdiendo nuestra vida, que estoy dejando de ser yo, no te preocupes, amado hermano. Estás siendo fuerte en Dios. Él te va a fortalecer y Él te va a ayudar en todo lo que tú necesites. Pero hay que estar de manera diaria, matando nuestro yo, dejando de vivir a nosotros mismos. Porque la Biblia, y cierro con esto, la Biblia dice que aquel que gana su vida, es decir, aquel que hace lo que quiere con su vida, sus sueños, sus anhelos, sus propósitos, la perderá. Pero aquel que pierde su vida a causa del Evangelio, es decir, aquel que deja sus sueños, sus pasiones, deja sus pecados a causa de Cristo, vivirá eternamente y para siempre. Así es que no tengas miedo, amado hermano. Si alguien se va a casar, que se case, pero que lo haga de acuerdo al propósito de Dios. Si alguien quiere estudiar carrera, una licenciatura, vaya y hágalo, pero siempre haciendo la voluntad de Dios. Si alguien quiere poner un negocio, hágalo, ponga su negocio, pero según los lineamientos de Dios. Dios no está peleado con que hagamos nuestra propia vida, pero según sus lineamientos, y eso es morir cada día a nosotros mismos. Así es que recibamos esta bendición de Dios, porque hay un antes y un después, por causa de Jesús, estando en la estaca de ejecución. Recibamos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y que el Señor añada y dé más bendición a su palabra, que traiga entendimiento sobre nosotros, para que podamos vivir su palabra día con día, que nos dé fuerza, que nos dé valor, que nos dé vigor, que nos quite toda cobardía, que nos quite toda cosa que nos agrada, que a lo mejor nos apasiona, pero que a los ojos de Dios es reprobada. Dios les bendiga, amados hermanos, esperando siempre que esto sea de bendición, pero a su vez que sea de practicidad para tu vida, que puedas ocuparlo para tu vida diaria. Que el Señor los bendiga, nos vemos en la próxima, recordándoles que Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, pura y santa. Y anhelo con todo mi corazón que podamos llegar a esa estatura. Nos vemos en la próxima, amados hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Mi nombre es Ulises Aguilar, pastor de Iglesia de Cristo Nación Santa, Ministerio de Benecer. Bendiciones.